Buenos días. A nombre del Instituto de Política y Gobernanza, les damos la cordial bienvenida a esta cuarta sesión del programa de capacitación de Fuerza Rosa. Esta sesión será sobre el tema Estrategias en campaña, la cual será desarrollada por el licenciado Ignacio Madrazo Piña, brillante tratadista del tema a nivel nacional e internacional. Algunos aspectos del licenciado Madrazo nos vamos a permitir comentarlo. Estudió simultáneamente dos licenciaturas, de semiótica y de filosofía en la Brown University de Estados Unidos. Su tesis fue sobre acciones para lograr disrupciones culturales y su impacto en el poder político. Tiene posgrado en teoría y técnica de medios audiovisuales en la LFS del Reino Unido. Mientras trabajaba su posgrado, fue invitado como asesor en la campaña laborista en la que se logró refundar el Partido Laborista y desarrollar el concepto de la tercera vía y colocar a Tony Blair como primer ministro británico. Simultáneamente, el licenciado Madrazo trabajó en la BBC de Londres. Dado el éxito británico, el licenciado Madrazo fue invitado a participar en el Partido Laborista de Noruega, que dio como resultado la elección de Jens Stoltenberg como primer ministro de Noruega, quien actualmente es el secretario general de la OTAN. El licenciado Madrazo también ha participado en campañas en Estados Unidos en instituciones como la DNC, con trabajos de estrategia en formas de impactar simbólicamente en países donde se buscan cambios políticos. En México, ha asesorado en campañas electorales, ofreciendo estrategias y consultorías a sectores políticos y empresariales en forma apartidista. Como vemos, el licenciado Madrazo tiene gran experiencia en estos temas. Una vez que concluya el licenciado Madrazo con su exposición, tendremos una intervención de Roberto Wong, por lo cual, pues no habiendo más y dejándole la voz al licenciado Madrazo, que es un brillante tratadista de este tema en los ámbitos nacionales e internacionales. Buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante esencial. Vamos a hablar sobre el tema de estrategia. Y en este caso, quiero iniciar esta conferencia no hablando sobre lo que es la estrategia, sino más bien sobre lo que no es la estrategia. ¿Y por qué? Porque el problema es que creo que existe una mala concepción de lo que significa una estrategia y particularmente en relación a las campañas políticas. El término estrategia obviamente surgió en realidad de la milicia. ¿Y por qué surgió de la milicia? Porque a final de cuentas la estrategia trae implícita la idea de una confrontación. Es decir, la estrategia trae implícita la idea de que hay un conflicto en el cual se quiere tomar se busca tomar una ventaja sobre el oponente. Entonces, esto me lleva, como decía, a hacer una serie de distinciones sobre lo que no es estrategia. El gurú de las campañas políticas norteamericanas, Joseph Napolitan, alguna vez se le preguntó, ¿cuáles son las 100 cosas que consideras más importantes para el inicio de una campaña? Y él dijo, la principal y la que no se puede evitar es la selección de una buena estrategia y la selección de un buen estratega. Desafortunadamente, en nuestro país, la gran mayoría de las campañas políticas se inician sin estrategia y sin estrategas. Como decía, quiero iniciar hablando de qué no es estrategia. Estrategia no es una receta de cocina, en primer lugar. ¿Qué quiero decir con esto? La estrategia siempre es contextual, siempre depende del momento, siempre depende de la situación y siempre es cambiante.
podríamos decir que de alguna forma es una respuesta de adaptabilidad a la crisis del momento y a la situación del momento. Entonces, por lo tanto, los estrategas que llegan, que es algo que se ve mucho en nuestros países, que llegan con recetas de cocina que fueron exitosas en otras ocasiones y simplemente la aplican en un nuevo contexto, casi siempre fallan. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que simple y sencillamente no son aplicables, ¿no? ¿Qué no es estrategia? Estrategia no es grilla. Eso es otra cosa muy importante a tener claro. Es decir, la política en México siempre se asocia con la grilla, ¿no? Y la grilla no, la estrategia y la grilla no vienen juntas. El estar haciendo, eh, eh, moviéndose, haciendo contactos de ese tipo, no arma una estrategia. ¿Qué no es estrategia? Estrategia no es publicidad tampoco. ¿Por qué? Porque la publicidad está dirigida a la masa en general y la estrategia tampoco puede ser eso. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es, si queremos buscar ya una definición de qué sí es estrategia. Estrategia es utilizar una metáfora. La mejor manera de explicar estrategia es, imagínense que ustedes toman un barco, un bote, y deciden tomar un rumbo. Pensemos que somos Cristóbal Colón y decidimos, queremos ir a la India. Todo el mundo ha tomado esta ruta, pero yo tengo una nueva ruta. Defines la ruta, la defines a largo plazo y, y entonces sí te lanzas a la mar, sabiendo que en el camino va a haber todo tipo de dificultades, te vas a encontrar con obstáculos, te vas a encontrar con obstáculos que parecen insuperables, etcétera. Pero mientras ese horizonte quede claro, ese horizonte de largo plazo, eh, el camino en general es resoluble. Mientras no exista esa ruta clara, este, nos atoramos en una situación. Como les decía, eh, el concepto de estrategia viene de la milicia. Y viene de la milicia, ¿por qué? Porque a final de cuentas, como les decía, viene implícito el concepto de conflicto. Y eso significa que en todo proyecto hay, si no un enemigo, una situación a vencer. Y esa situación a vencer solamente se puede vencer si se tiene una ruta a largo plazo perfectamente armada, ¿no? Y para esto quiero lanzar una pregunta que voy a contestar al final de la conferencia, pero creo que es crítica para lo que son las campañas hoy en día y particularmente una pregunta que nos tenemos que estar haciendo en México en este momento. En una elección hoy en día, ¿nosotros buscamos al electorado o vamos a crear al electorado? Quiero dejar esta pregunta en el aire porque creo que es absolutamente crítica. Voy a hacer una pequeña definición, eh, muy básica de lo que es estrategia. Eh, Insisto, estoy trabajando en términos un poco metafóricos porque la estrategia no es algo definible claramente. La estrategia es una visión de trabajo que es todo un ecosistema. ¿Y por qué quiero decir que es un ecosistema? Porque la estrategia está compuesta de toda una serie de variables y todas estas variables, eh, insisto, al no ser una receta de cocina, no son simplemente el aplicar los 1, 2, 3, A, B, C en el orden y cantidades correctas para obtener el resultado apropiado, sino lo que se tiene que hacer es, imaginemos a un malabarista que tiene diferentes pelotas de tenis y está malabareando 6, 7 pelotas de tenis y de pronto alguien
le quita una de las pelotas de tenis y se la cambia por una de ping pong. Esto lo va a desbalancear. Este desbalance hará que tendrá que se adapte y luego le quitan una de esas y le ponen una de boliche y tiene que volver a readaptar todo, ¿no? Para poder mantener el equilibrio. La estrategia es tener esta visión a largo plazo y en el camino poder mantener este equilibrio. Por eso les digo, la definición de estrategia no es tan sencilla porque requiere más bien la noción de un ecosistema equilibrado. Este, eh, bueno, una definición sencilla que traté de hacer de estrategia es, la estrategia existe desde que existen las batallas y las guerras, en cualquier campo, pues sirve para crear un plan de enfrentamiento que maximice el potencial de victoria, minimizando el gasto de recursos y de daños. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, toda estrategia significa cómo nos vamos a enfrentar a un conflicto, cómo vamos a ver el otro lado de la orilla a largo plazo y tomando en cuenta nuestro contexto. Y nuestro contexto significa no solo el propio, sino el del enemigo también, del contrincante, o inclusive si el contrincante es las condiciones, ¿no? Hay que estar tomando todo esto en cuenta y maximizar, siempre se busca esto, maximizar los resultados, optimizando los recursos y minimizando los daños. Ese es, podríamos llamar, el centro de cualquier estrategia, ¿no? Una estrategia normalmente la podemos pensar en relación, por ejemplo, a un lenguaje. Una estrategia se asemeja en muchos sentidos a un lenguaje. ¿Y qué quiero decir con esto? Los lenguajes son estructuras en las cuales tienen sus reglas internas, tienen sus formas de operación interna y todo, y al sumarse, se apoyan unas sobre otras. Hay que pensarlo como una especie de ingeniería. Se apoyan unos soportes sobre otros para mantener el edificio encima. Y claro, mientras podamos mantener este equilibrio, podemos irle sumando pisos y sumando pisos y sumando pisos. Y entonces sí, alcanzar, construir edificios de 100, 50, 100 pisos, etcétera, ¿no? Pero si desde un inicio el equilibrio no se logra, se va a colapsar. Entonces la estrategia requiere esta noción de esta construcción estructural. Es una estructura por definición. En segundo lugar, ¿a qué se asemeja un lenguaje por otra razón? La estrategia requiere que un equipo tenga una capacidad de comunicación interna absoluta. Insisto, hay que pensar en la estrategia como un ecosistema. Todo mundo se tiene que apoyar uno sobre el otro y por el otro lado, todo mundo tiene que comunicarse simultáneamente. Puede haber un líder, un estratega que sea el que delinee la visión a largo plazo, pero si el resto del equipo no se está comunicando simultáneamente, si la comunicación no es total, nuevamente el sistema se va a colapsar. Se necesita un balance constante. Quiero dar algunos puntos antes de ya adentrarme literalmente a lo que es estrategia en definición completa y también antes de meterme a lo que es lo que hace a un buen estratega y a lo que hace una buena estrategia. 4 puntos principales que podríamos llamar 4 de las principales bolas que hay que esas bolas de malabarista que tenemos que cargar, yo diría que los 4 principales que hay que tomar en cuenta es el trabajo de análisis, la construcción de objetivos, la construcción de tácticas y los planes operativos. Estos 4 factores, insisto, disculpen si trabajo en términos totalmente abstractos, pero a final de cuentas las estrategias son por definición abstractas. Y son por definición abstractas porque en muchas ocasiones la estrategia
al ser un objetivo a largo plazo, puede llegar a ser incluso engañosa. ¿Qué quiero decir con esto? En muchas ocasiones, lo que parece ser la estrategia obvia no es el camino correcto. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. En campañas electorales en las que yo he participado, en campañas de todo tipo, en muchas ocasiones puede parecer de sentido común que la estrategia principal es, o sea, el objetivo principal de la estrategia es ganar la elección. Ya ahí estamos en un error. En el momento en que utilizamos el sentido común, en el momento en que utilizamos, podría usar el término la irracionalidad, que el sentido común es una forma de irracionalidad. En el momento en que utilizamos el sentido común, ya estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque como les decía, el primer punto de trabajo es el análisis. Y el análisis nos dice que la victoria no siempre se alcanza. Insisto, voy a utilizar términos que suenan militaristas como victoria, como conflicto, etcétera. La victoria no siempre se alcanza ganando. En muchas ocasiones, el perder es la mejor ruta. Es más, si hay bueno, en todo tipo de deporte de equipo, en todo tipo de ejercicios contra contrincantes como el ajedrez, siempre donde debe salir alguien victorioso, podríamos decir, tiene que haber estrategia. Un entrenador de fútbol es una estratega. Un ajedrecista también es una estratega. Y todos sabemos que, por ejemplo, particularmente el ajedrez nos enseña una cosa. En ocasiones existe lo que se llaman los gambitos. Y los gambitos significa que en ocasiones hay que perder para ganar. Hay que perder una pieza clave para poder ganar la partida, ¿no? En ocasiones es importante perder una batalla para poder ganar la guerra. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, dentro de este análisis, una de las partes más importantes tiene que ser que si tenemos muy claro el objetivo a largo plazo, la decepción, la decepción y al mismo tiempo la confusión son instrumentos en nuestras manos, ¿no? Entonces, insisto, bueno, regreso al punto. Normalmente toda estrategia está construida particularmente podríamos llamarlo, una serie de pequeños, aparte de hacer este análisis objetivo, un análisis completamente detallado de cuál es el contexto en el que estamos trabajando, conocer a detalle la realidad específica de nuestro trabajo, en este caso, por ejemplo, pensando en la realidad mexicana, hoy en día una cosa que se ignora mucho, por ejemplo, es la inteligencia electoral. Hay que conocer al electorado. Es interesante cuánta gente se lanza a las campañas sin verdaderamente conocer al electorado. Por eso regreso a la pregunta que les hacía al principio. ¿Estamos buscando candidatos o estamos buscando electores o estamos creando electores, ¿no? Esta ya en sí es una decisión estratégica, ¿no? Pero bueno, regreso al punto. El objetivo principal es tener una noción absolutamente profunda de lo que es nuestro electorado y de lo que es nuestro objetivo. Insisto, en ocasiones hay lo podemos verlo en la realidad mexicana. Tenemos una variedad de partidos, pero no siempre el objetivo de cada partido es ganar. Sabemos muy bien, perfectamente todos nosotros, que hay varios partidos en este país cuyo objetivo no es ganar elecciones. Su objetivo es completamente distinto. A veces son objetivos individuales, personalistas, objetivos inclusive, si quieren, inclusive corruptos, pero el objetivo principal que por sentido común parecería ser lanzarse a ganar una elección, no siempre es el objetivo de un grupo político.
lo mismo sucede en casi cualquier conflicto. Por eso este análisis es crítico. Cuando tenemos el análisis bien armado, podemos entonces sí ya dirigir un objetivo. Ya podemos decir, el objetivo principal de nuestra campaña, el objetivo principal de nuestro proyecto, el objetivo principal de nuestro camino es X o Y o Z. Es más, si queremos, inclusive podemos aterrizarlo a un plano personal. Si nosotros le preguntamos a prácticamente cualquier persona, ¿cuál es tu objetivo de vida? En general, hay gente que te dará una respuesta u otra, pero ese objetivo, si se desarrolló sin haber hecho un análisis previo, en muchas ocasiones es completamente abstracto. E inclusive erróneo. La gente puede pensar, mi objetivo es ganar mucho dinero, mi objetivo es esto, mi objetivo es el otro, mi objetivo es ser famoso, mi objetivo es ser, etcétera, etcétera. Pero eso significa que no se está leyendo primero el contexto. O sea, todo objetivo tiene que ser contextual, ¿no? Entonces, ya que tenemos el objetivo trazado, entonces se desarrollan tácticas. ¿Qué son las tácticas? Las tácticas es las maniobras, el uso de instrumentos, la construcción de objetivos a corto plazo. Pensémoslo de esta forma, si la estrategia es el plan para construir un edificio gigante, una estrategia completa, la táctica es cada uno de los movimientos que utilizamos, cada una de las reglas que utilizamos, cada uno de los pasos que damos para dirigirnos en esta construcción. Si nuestro plan es llegar de A a B, si nuestro objetivo, si nuestra estrategia es voy a tomar una carabela como Cristóbal Colón y dirigirme hacia las Indias, ¿qué son las tácticas? Las tácticas son desde seleccionar qué barco voy a usar, desde seleccionar a quiénes voy a subir al barco, qué tipo de alimentación voy a llevar, y tomar en cuenta todos los posibles conflictos que me voy a encontrar en el camino e ir, podríamos diciendo, ir moviendo, llegando a objetivo A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, hasta que llegamos al punto B, que es nuestro final. Voy a citar algunas visiones históricas sobre la estrategia, porque creo que es importante pensar que la estrategia, a final de cuentas, ha sido la base de todo proyecto exitoso en la historia, ¿no? En primer lugar, tenemos que iniciar, obviamente, con Sun Tzu, que nos dice en el arte de la guerra, ¿no? Dice, todo hombre puede ver las tácticas que usó donde conquistó, pero lo que nadie puede ver es la estrategia que envuelve la victoria. No, desgranemos esta frase porque es absolutamente crítica. Se nos enseña a estudiar las tácticas que trajeron victorias. Pensémoslo en términos de un juego de fútbol, por ejemplo. Podemos entender las jugadas cuando alguien nos hace un resumen, por ejemplo, de un partido de fútbol, nos enseñan las jugadas principales, las jugadas que fueron exitosas y que tal vez culminaron en un gol o en acercamientos importantes. Sin embargo, lo que no estamos viendo es cuál fue la estrategia total que permitió que esas jugadas se dieran. La gente analiza las batallas históricamente y analiza qué decisiones correctas se tomaron en cada batalla. Todas estas son tácticas. Es decir, el hecho de haber decidido famosamente Napoleón, por ejemplo, que decidió empezar a utilizar los cañones en las batallas y de esa manera empezó a vencer a muchos ejércitos.
es una decisión táctica, pero a final de cuentas, esto llevaba a una estrategia mucho más grande, ¿no? Eh, eh, la decisión de decisiones estratégicas, por ejemplo, como puede ser el cambiar a un país, eh, significa la construcción de tácticas alrededor de ello. Eh, bueno, quiero aterrizar esto con un concepto muy particular. Estamos en un momento coyuntural en el país muy importante. Esta no es una elección cualquiera a la que estamos entrando. Podríamos decir que a lo mejor es posible que sea, yo sé que esto lo decimos cada 6 años, pero en este caso creo que es más cierto que nunca. Estamos tal vez en la elección que va a definir el futuro de este país durante los próximos 20, 25, 30, a lo mejor 50 años. Eh, el camino está yo me atrevería a decir, entre un futuro democrático o un futuro autoritario. Son visiones ahí sí estratégicas. Es decir, el pensar el país debe ser decidido por un individuo o el país debe ser decidido por una población, por un pueblo entero, la decisión de un pueblo, ¿no? Es, esa de alguna forma es la visión superior. Ese es el contexto en el que estamos trabajando. Hoy en día nos estamos adentrando a una elección en la cual esa coyuntura que va a decidir tal vez el futuro de vida de prácticamente todos nosotros, se va a decidir en menos de un año. Eso significa que la estrategia no es simple y sencillamente hay que escoger un candidato y ganar la elección. No. La estrategia tiene que ser en relación a este objetivo. ¿Queremos un país autoritario o queremos un país democrático? Y para esto tenemos que seleccionar qué batallas vamos a ganar y qué batallas vamos a perder. Tenemos una serie de candidatos en un lado y en otro y sabemos que no se pueden ganar todas las batallas. Por lo tanto, tenemos que escoger cuáles son objetivos prioritarios que nos van a llevar hacia el objetivo final y cuáles son objetivos no prioritarios, cuáles inclusive nos conviene perder, porque en ocasiones, y como les digo, ceder, a veces los gámbitos, a veces la confusión, el engañar al enemigo es la estrategia correcta. En, en más de una ocasión, bueno, es tan útil en muchas ocasiones el producir confusión como forma de táctica, que es una de que es una de las razones por las cuales una de las cosas que vemos muy comúnmente es el espionaje. El espionaje es una de las tácticas más utilizadas. ¿Por qué? Porque el problema es que como la estrategia no siempre es clara y la estrategia en muchas ocasiones no es, el objetivo final no es aparente, el conocer el objetivo final en muchas ocasiones te da una gran ventaja. Y el objetivo final a veces está escondido, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos visto bueno, en el cine lo vemos mucho, ¿no? Vemos mucho finales con eh, una vuelta de tuerca, podríamos llamarlo. Esa vuelta de tuerca significa que en muchas ocasiones el dirigir al público, el dirigir al espectador, el dirigir a la población y particularmente dirigir al contrincante hacia una dirección, cuando tú en realidad tu objetivo está en otro lado, es la mejor estrategia, porque de esa manera te permite trabajar sin obstáculos. Bueno, ahora sí me voy a
adentrar específicamente a una definición punto por punto de cómo se construye una estrategia. En primer lugar, como les decía, se tiene que hacer paso a un diagnóstico del contexto. Eso significa, se hace un análisis de nuestras fortalezas y recursos y un análisis de las fortalezas y recursos del adversario. Es decir, lo primero que tenemos que hacer, no se puede adentrar a una estrategia si no tenemos autocrítica. Yo no puedo lanzarme a una campaña y decir, yo quiero ser presidente, senador, rey o lo que nos dé la gana, si no tengo las condiciones, las capacidades y estoy consciente de que es el momento apropiado de hacerlo. Acabamos de ver un ejemplo clarísimo de ello. Con Movimiento Ciudadano, el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, claramente no hizo un análisis autocrítico de si era el momento y si tenía las condiciones para lanzarse. El resultado fue pues una campaña que nació muerta. Esto se da mucho, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos candidatos en campaña que uno desde un inicio sabe que nació muerta esa campaña, ¿no? Claro, lo que también hay que preguntarnos en esas ocasiones es cuál es la estrategia de esa campaña, porque a lo mejor justamente, como les decía originalmente, la estrategia de esa campaña es perder. Esto es algo que hay que, siempre insisto, hay que hacer a un lado el sentido común. No siempre el objetivo y la estrategia es la obvia y la del sentido común, ¿no? Entonces, como insisto, hay que iniciar con una autocrítica y una autocrítica bastante profunda. En este sentido, hay que ser tremendamente objetivos sobre los alcances de lo que uno puede lograr. Si uno se lanza a lograr objetivos que simplemente están fuera del alcance de uno, bueno, ejemplos sobran, ¿no? Segundo lugar, el análisis de fortalezas y recursos del adversario, y también tienen que ser absolutamente objetivos. En muchas ocasiones nos enfrentamos a adversarios que vemos o minimizamos o, en segundo lugar, maximizamos. Pensemos en la elección actual, por ejemplo, presidencial, y solo se los dejaré como una pregunta en el aire. ¿Estamos minimizando o estamos maximizando a candidatos como Claudia Sheinbaum? Se los dejaré en el aire porque creo que en realidad el análisis, la gran mayoría de la gente no está haciendo un análisis objetivo de quiénes en realidad están en competencia y cuáles son sus fortalezas reales. Hasta que no las hagamos, no podemos construir cómo luchar contra esa persona, ¿no? Hay que hacer una identificación de debilidades críticas de la competencia. O sea, en el momento que identificamos al adversario, ¿cuál es lo segundo? En buscar las grietas. ¿Cuáles son sus fallas? ¿Dónde están sus huecos? ¿Dónde están? Regresemos al ejemplo de un partido de fútbol. ¿Dónde están dejando los espacios abiertos? ¿Dónde podemos atacar que no tienen una capacidad de vencer? En el último mundial, hace recientemente escuché una entrevista con el portero de Argentina, que le preguntaban que cómo se acercó, cuál fue su estrategia, valga la redundancia, hacia los penaltis del final del final de la final. Y él dijo, me puse a observar la cara de los diferentes jugadores que iban a tirar los penaltis. Y me di cuenta que el tercero tenía la cara descajada. Estaba demasiado nervioso. Y dije, él la va a fallar. Solo tengo que ponerlo nervioso y él la va a fallar. Efectivamente, si ustedes recuerdan esa final, ese tirador ni siquiera es que le pararon el penalti, no le atinó a la portería, ¿sí? O sea, su análisis de la debilidad del contrincante fue correcto. Si encontramos esas grietas,
entonces podemos empezar a desmoronar al encontrar la forma de atacar más efectivamente al contrincante. Bueno, un ejemplo bíblico inclusive es David y Goliat. A final de cuentas, eh, eh, bueno, o el famoso talón de Aquiles, tal vez es un mejor ejemplo, ¿no? Aquiles no tenía debilidades excepto el talón, ¿no? Entonces, puede que solo haya una pequeña ventana de error, pero si la identificamos, es suficiente para poder lograr el objetivo que estamos buscando, ¿no? Bueno, ya que logramos identificar las debilidades, pasamos a lo que es la definición del objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, ¿qué es lo que queremos lograr? Y por ejemplo, en esta elección a la que entramos hoy en día, yo les diría, tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué queremos? ¿Que gane un candidato en particular? ¿Le vamos a un candidato en particular? ¿Somos, por ponerlo de esta forma, fans de que alguien sea presidente en particular? ¿O nuestro objetivo es otro? Es que alguien no lo sea. Esa es otra opción. Y es una opción que hoy en día está muy en el aire. Es decir, en realidad estamos apoyando a un candidato porque queremos que ese candidato sea quien nos gobierne, o más bien estamos tratando, o nuestro objetivo en realidad es evitar que alguien más llegue a la presidencia. Son dos objetivos completamente distintos. Parecen similares, la ruta parece similar, pero al ser objetivos distintos, requieren tácticas distintas y estrategias distintas, ¿no? Ahora, también hay que pensar que los objetivos finales no siempre se alcanzan y en muchas ocasiones hay que siempre construir, cuando se construye un objetivo final, un objetivo B, C, D, los famosos plan A, B, C, D, etcétera. Es decir, en ocasiones tenemos que tener rutas alternas. No podemos, si llegamos a la conclusión de que el objetivo final no es alcanzable, ¿cuál es el siguiente? ¿Y cuál es el siguiente? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no es blanco y negro. Una estrategia no es de ganar o perder. Es de tratar, insisto, de maximizar maximizar nuestras ganancias y minimizar nuestros daños. Entonces, por lo tanto, en ocasiones, la victoria total no es la que, no la logramos, pero todavía podemos maximizar muchas de nuestras ganancias. Es decir, pensemos en una elección como la que viene. A lo mejor no se logra ganar la presidencia, pero se puede lograr ganar la mayoría en el Congreso. Ese es un plan B. Un plan B que funciona ¿para qué? Para contener a la presidencia. Entonces, en ese sentido, ya tenemos otra alternativa de ganancia, ¿no? Tenemos un plan B. Si no se puede tener un plan B, se tiene un plan C. Pero el punto es nunca, siempre debemos de tener una lista de objetivos para siempre maximizar lo que queremos lograr sin que la derrota absoluta sea una opción. Yo diría que esa nunca debe de ser una opción. Es más, el control de daños es una parte crítica de lo que es una estrategia. Es decir, siempre debemos de estar en una situación en la cual, inclusive si todo sale absolutamente mal, podamos minimizar los daños de la mayor forma posible. Bueno, en cuanto ya tenemos un objetivo final, tenemos que empezar a establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es decir, la estrategia, como digo, se construye así, se construye a pasos, a corto, mediano y largo plazo. En ocasiones logramos y vamos planeando en ese sentido. ¿Por qué? Porque si construimos el corto, el mediano y el largo plazo, podemos ir construyendo los escalones que nos lleven a cada uno de estos pasos. Esas van a ser justamente lo que llamamos las tácticas. O sea, las tácticas son es
la forma de aterrizar la estrategia abstracta y construir los escalones que nos van a llevar a alcanzar el corto plazo, alcanzar el mediano plazo y alcanzar el largo plazo. La táctica podríamos decir que de alguna forma es como la praxis, lo que en política llamamos la praxis política. Es decir, una cosa es el concepto teórico y otra cosa es cómo lo aterrizo en acciones concretas. Y esas son las tácticas. Una cosa es quiero ganar, pero otra cosa es cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer pagándole a gente para que vaya a votar, movilizando gente, convenciendo gente, utilizando publicidad. Todas estas son tácticas, son acciones concretas, prácticas. Es el aterrizaje de la visión abstracta hacia acciones concretas. Hay un poema muy famoso de Benedetti que se llama justamente táctica y estrategia, ¿no? O sea, a final de cuentas, la estrategia en ese poema, que es un poema muy bello, en el cual, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es enamorar a una persona. Pero ¿cuáles son las tácticas para lograrlo, no? Las tácticas son, en este poema son ir sumando acciones para que la otra persona, la persona que deseamos enamorar se dé cuenta que nuestra presencia es necesaria en su vida. Esas son las tácticas. Las tácticas en el caso político es, a final de cuentas, cómo vamos enamorando al electorado, cómo vamos convenciendo al electorado de que lo que nosotros queremos entregarles se va a lograr, ¿no? Voy a dar un ejemplo específico por ejemplo, de campañas en las que yo trabajé. Como les comentaron, una de las experiencias más interesantes internacionales que tuve fue en una campaña cuyo objetivo nuevamente no era simple y sencillamente elegir un primer ministro en el caso de Inglaterra, sino en realidad la estrategia real era la transformación de una visión de país. Y de alguna forma estamos en esa situación en México hoy en día, ¿no? Es decir, no se trata simple y sencillamente de decir que este individuo sea primer ministro, que este otro individuo sea primer ministro, sino decir, este país es un país que se ve a sí mismo como un país conservador, eso era lo que vimos en ese momento, queremos que cambie por completo de 180 grados y se vea a sí mismo como un país moderno y como un país progresista. ¿Cómo vamos a lograr esto? Para lograr esto, empezamos las tácticas, empezamos a trabajar con tácticas a nivel inclusive cultural, ni siquiera político, sino a nivel cultural, apoyando inclusive a artistas con visiones podríamos decir, más vanguardistas. En cuanto el arte se convierte en vanguardista, la gente empieza a ver que el país está cambiando. Esta fue una de las primeras tácticas que utilizamos que nos ayudaron a poco ir cambiando esta visión de la población y que empezaran a voltear a ver la posibilidad de un primer ministro joven y un primer ministro que se autodefiniera como progresista, ¿no? Pero bueno, sigo adelante. El siguiente paso de una buena estrategia es la construcción de un equipo y el establecimiento de funciones y la repartición de recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Ya tenemos finalmente la definición de las tácticas específicas que queremos lograr. Pero, ¿quién las va a hacer? Sabemos que queremos construir un edificio con ciertos pasos y que queremos lograr ciertas maniobras, pero ¿quién puede hacer esas maniobras? Regresemos al ejemplo, a lo mejor, de un deporte como
o fútbol, o a lo mejor si quieren utilizamos otro deporte como el béisbol. El béisbol, que es un deporte bastante estratégico, es un deporte interesantemente estratégico. En muchas ocasiones, ¿qué sucede? Si lo que queremos es evitar que un bateador logre, el bateador estrella, logre, logre un home run o logre un batazo que nos haga perder la jugada, ¿qué hacemos? Cambiamos al pitcher por un pitcher que le sea más incómodo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener un roster gigante, un equipo de trabajo que nos permita lograr trabajar cada táctica específica. Si una de las tácticas es no lograr que ese bateador jamás le pegue bien a la pelota y él es zurdo, vamos a traerle un pitcher derecho. Y entonces, cuando en el momento crítico en el que tenga que batear, le llegue el pitcher justamente capaz de hacerle la más incómodo posible la vida, ¿no? Bueno, lo mismo sucede en la construcción de un equipo. Ya tenemos las tácticas, tenemos el objetivo, tenemos que juntar un equipo capaz de ir construyendo cada una de las tácticas una por una. Y esto es crítico, ¿por qué? Por un vicio muy importante que tenemos en nuestro país. En nuestro país, de alguna forma, nos lanzamos a una campaña y en general contratamos a quién? Al cuñado, al compadre, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos trabajando con expertos. Tenemos táctica, podemos tener una visión táctica, pero le estamos entregando el cumplimiento de las tácticas a personas que no conocen la forma de cómo lograrlas. Y por lo tanto, bueno, automáticamente se nos empiezan a colapsar las tácticas. Si se nos colapsan las tácticas, se nos colapsan los objetivos a corto, mediano, a corto plazo. Si se nos colapsan a corto plazo, se nos colapsan a mediano plazo, sino entonces a largo plazo, y se nos colapsa la estrategia completa. Nótese como una decisión, como un vicio que tenemos tan engranado en nuestro país, como es el hecho de el amiguismo, el nepotismo, etcétera, pueden colapsar lo que puede ser una estrategia perfectamente bien armada, ¿sí? Se necesita para poder construir sólidamente una estrategia que cada una de al analizar y al definir quién va a cumplir cada una de las tácticas, tienen que ser expertos específicos para lograr esa táctica. No le vamos a encargar, Napoleón no le encargó el uso de la artillería a la gente de la caballería. No sabrían qué hacer con ello. Fue necesario crear expertos en artillería y que se dedican exclusivamente a la artillería, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, lo vemos también nuevamente en la milicia. Una gran cantidad de los ataques exitosos de las batallas que se libran hoy en día se libran con drones. Y como se libran con drones, hoy en día lo que necesitamos son expertos en el uso de drones. Si no le podemos encargar un ataque de dron a una persona que está acostumbrada, valga lo mismo, a utilizar infantería. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas la gente de infantería sabe cómo atacar con individuos de frente, más no con un dron, ¿sí? Es muy interesante porque eso también significa cómo vamos a ir preparando a nuestro futuro. O sea, esto también implica la preparación a futuro. Hoy en día tenemos que pensar, uno de los grandes defectos que estamos teniendo hoy en día es, uno de los grandes problemas que tenemos como país es la educación. Estamos teniendo un país con problemas muy profundos de educación, con rezagos de educación muy importantes. Estos rezagos de educación significa que la gente no se está preparando para lo que son los retos de una sociedad moderna. Eso significa que en un futuro, cuando necesitemos expertos en tácticas modernas, contemporáneas,
los jóvenes que hoy en día no se están preparando, los niños que hoy en día no están conociendo las nuevas tecnologías, no están conociendo las nuevas formas de ver el mundo, no van a saber, van a trabajar de una forma antigua. De alguna forma, si se nos está colapsando el sistema político, porque es la realidad, se nos está colapsando el sistema partidista, hoy en día la gente no confía en los partidos. Si se nos está colapsando el sistema partidista, es justamente porque seguimos utilizando las mismas tácticas y las mismas estrategias que se utilizaban hace 20 o 30 años, cuando el mundo claramente no es el mismo. Es más, no necesito decir que tenemos cambios radicales como fue el surgimiento del Internet y apenas empezamos a ver el primer político que podemos decir fue electo gracias al Internet fue Obama. Obama fue la primera persona que logró entender que el Internet era, era un instrumento útil para poder lograr ser electo. Y bueno, le funcionó perfectamente, ¿no? Y tan le funcionó perfectamente que él sigue utilizando las redes sociales y sigue siendo una persona cuyo poder y cuya simpatía es muy elevada, a pesar de ya no estar en el poder, ¿no? Bueno, el uso de la inteligencia que nos dan las redes sociales, y al decir inteligencia, la información, fue crítica, por ejemplo, para la elección de Trump. La gente que se sorprendió cuando Trump fue electo claramente se sorprendió porque no tenían porque seguían nuevamente utilizando conocimientos obsoletos. No estaban conscientes de que las nuevas estrategias y las nuevas tácticas estaban basadas en nuevas tecnologías y en nuevas formas de inteligencia y en nuevas formas de conocer al electorado. Si seguimos trabajando bajo las viejas, no vamos a llegar a nada. Si vemos cómo se están manejando muchas de las campañas hoy en día y cómo se están preparando muchas de las campañas en México, nos damos cuenta que muchos de los políticos contemporáneos siguen utilizando estrategias y tácticas obsoletas y obviamente ¿y por qué? Porque sus mismos equipos de trabajo son obsoletos. No tienen tacticians, no tienen expertos en táctica, en ejercicios tácticos para las nuevas tecnologías y para los nuevos instrumentos, ¿no? Bueno, por eso la construcción del equipo, el establecimiento de funciones y la repartición de recursos es crítica, ¿no? También aquí este es otro de los puntos, la repartición de recursos. ¿Cómo vamos a dividir? Los recursos siempre son limitados. Entonces, por lo tanto, una parte crítica de la estrategia es definir a dónde vamos a lanzar los recursos. Hoy en día, voy a utilizar otro ejemplo. Hoy en día se sigue utilizando la vieja estrategia de pintar bardas. Hoy en día yo diría que sería muy cuestionable preguntarse, ¿realmente pintar bardas nos da hoy en día un solo voto? Es probable que no. Es probable que el estar gastando grandes fortunas en la pinta de bardas, grandes partes de los recursos en la pinta de bardas, en lugar de utilizarlos a lo mejor en un spot de internet o en algunas otras tácticas, sea un error. La repartición de recursos hoy en día debe de responder a las nuevas tácticas, ¿no? Siguiente punto, ya que establecimos el equipo, lanzamos, cada uno empieza a desarrollar sus propias tácticas y comenzamos, y lo que se tiene que hacer es un seguimiento constante y permanente del rumbo de los esfuerzos. ¿Qué quiero decir con esto? Regresemos al ejemplo de un juego de fútbol. Tenemos a los 11 jugadores, cada uno tiene su función a cumplir. A algunos les dimos funciones específicas. Tú vas a ir a cubrir a tal jugador, a ti te toca cubrir tal área, o a ti te toca avanzar por este hueco que encontramos, o inclusive, insisto, tácticas de engaño, ¿no? Es famoso que, por ejemplo, Pep Guardiola, el entrenador del Barcelona, una de las formas en las cuales reinventó al equipo fue creando lo que él llamaba el falso 9, ¿sí?
es decir, el falso 9, el 9 es tradicionalmente el goleador, y lo que él hizo fue crear un 9 que no jugaba en la posición de 9, sino jugaba en otra posición. Esa fue la famosa función que Messi cumplió. Por eso Messi era un jugador, se convirtió en un jugador polivalente, porque cumplía la función del 9, de hecho era el goleador, y sin embargo no jugaba en la posición del 9, ¿no? Este falso 9, esa confusión que producía en las defensas el hecho de que no estaban acostumbrados a ese movimiento, fue una decisión tomada como táctica. Pero ya al iniciar el juego, hay que darle un seguimiento. Hay que darle un seguimiento de, ok, mi estrategia está funcionando o no está funcionando. El jugador está cumpliendo con sus funciones o está siendo rebasado. Yo mandé a este jugador a cubrir este otro, pero no lo está pudiendo cubrir. Entonces, ¿qué hago? Tengo dos opciones. O cambio al jugador para alguien que lo pueda cubrir, o cambio mi estrategia de cómo cubrir a ese jugador, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que estar durante el juego dando seguimiento. Vas cambiando lo que haga cada uno de los jugadores. Lo mismo en una campaña. Una persona que a lo mejor al inicio de un partido, de una campaña, es un vocero, tiene una función de vocero, a lo mejor al rato lo necesitas más bien en una función muchísimo más administrativa, tal vez, o al revés. Una persona que tiene una función administrativa resulta demostrar tener un carisma y un acercamiento particular a la población, y entonces empiezas a darle un lugar más frontal, ¿no? O sea, esto nos abre un punto muy importante. Lo que decía al principio, una estrategia siempre debe de ser como una situación de crisis. Estamos en constante malabarismo, en constante equilibrio. El seguimiento nos permite ir adaptándonos. Sin una mente abierta, sin una capacidad de adaptación, ninguna estrategia jamás va a funcionar. Por eso regreso a lo que les decía al principio. Una estrategia no es una receta de cocina. La gente que se acerca a las estrategias, es más, una cosa que se da mucho en nuestros países son consultores o estrategas que repiten la misma estrategia copy-paste en un lugar que en otro, que en otro, que en otro, que en otro, que en otro. Ya tienen su fórmula armada y nada más la revenden una y otra y otra y otra vez. ¿Qué sucede? No necesito explicarles mucho, decirles que una estrategia que a lo mejor funcionó en Monterrey no va a funcionar en Tuxtla Gutiérrez, no va a funcionar en San Cristóbal de las Casas. ¿Por qué? Porque simplemente son condiciones de vida y circunstancias completamente distintas. Entonces, y sin embargo, en muchas ocasiones, si una estrategia funcionó en algún lugar, la gente la compra como estrategia victoriosa. No, ninguna estrategia es victoriosa. Toda estrategia funciona según las circunstancias específicas, y uno tiene que tener la capacidad de adaptarlas y de estarlas moviendo constantemente. Finalmente, un elemento crítico de cualquier estrategia es el diagnóstico final, o podríamos llamarlo la autopsia. Un estratega que no sabe hacer una autopsia no va a poder avanzar a la siguiente batalla, por ponerlo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, también, insisto, en muchas ocasiones hay que saber por qué ganamos o por qué perdimos. Y en muchas ocasiones el secreto, así como en una autopsia, en muchas ocasiones, ¿qué sucede en una autopsia cuando hay una muerte sorpresiva? Normalmente, en ocasiones, cuando una celebridad, por ejemplo, fallece, la gente está muy urgida de saber qué le pasó, qué le sucedió, por qué murió. Y se empiezan todo tipo de especulaciones, etcétera, etcétera. Y normalmente a todo el mundo le sorprende que tardan en ocasiones semanas, inclusive meses, en dar una respuesta final de cuál fue la causa de muerte. Y en muchas ocasiones la causa de muerte es muy sorpresiva.
resulta que no es, a lo mejor es una persona que parecía completamente sana y que hacía todos los ejercicios y que se alimentaba muy bien y de pronto tuvo un ataque cardíaco. Y resulta que descubrimos que había algún detalle de salud que simple y sencillamente no estaba siendo considerado. Lo mismo pasa en una campaña. En una campaña hay que hacer una autopsia. ¿Por qué? Porque todo puede parecer que está perfectamente bien armado y sin embargo se colapsa. ¿Por qué? Insisto, hay que ver las autopsias, ¿no? Utilizaré el ejemplo nuevamente de la elección de Trump. La elección de Trump, ¿y por qué voy a usar ese ejemplo? Porque según los expertos, y esto es muy importante tomar en cuenta, porque en muchas ocasiones los opinionólogos o los grandes expertos no tienen el termómetro correcto de lo que está sucediendo en el mundo, ¿sí? En la elección de Trump, por ejemplo, vimos un fenómeno muy interesante, y es que según todos los opinionólogos, es más, las estadísticas decían que el porcentaje de posibilidades de que Hillary Clinton ganara esa elección era de 99.5%. Es decir, solamente le daban 0.5% de posibilidades a Trump de ganar esa elección. Hay una página muy famosa mundialmente que se llama el 538, que lleva las estadísticas de lo que consideran los porcentajes prácticamente de todo, pero entre ellos llevan los porcentajes de todas las campañas. Y el día anterior le daban a Trump 2.2% de posibilidades de ganar las elecciones y la ganó. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente todo el mundo estaba utilizando nuevamente visiones obsoletas y se utilizaron estrategias obsoletas para esa campaña. Cuando se hace la autopsia de la elección, queda claro que, de hecho, era obvio que Trump iba a ganar. Era bastante obvio. Las posibilidades de victoria no fue una casualidad. Estuvo perfectamente bien armado, pero con estrategias que simple y sencillamente el otro equipo no conocía y nunca vio. Insisto, el engaño es una parte crítica del armado de una estrategia, ¿no? Me gustaría ahora pasar rápidamente, estoy viendo los tiempos, ¿cómo estamos? Bueno, me gustaría pasar porque son puntos que creo que son críticos para, para, para tocar este tema. Denme un segundo. Quiero hablar, por ejemplo, entre otras cosas, de cuáles son las cualidades que debe tener un buen estratega. Porque como les digo, así como decía Joseph Napolitan, una campaña o cualquier proyecto que no inicia con un estratega efectivo no va a llegar a buen puerto. El estratega, insisto nuevamente, no puede ser el cuñado. Bueno, si lo fuera sería una gran ventaja, pero no puede ser una persona que no está entrenada y que no tiene las cualidades. ¿Qué cualidades específicas personales debe tener un buen estratega? En primer lugar, como les decía, una visión a largo plazo. ¿Por qué? Porque la estrategia es por definición a largo plazo, ¿sí? Y como me hacen la pregunta quién es el estratega de Xochitl, temo decirle que creo que no lo tenemos claro nadie. Pero bueno, la visión a largo plazo, insisto, un estratega tiene que tener una visión a largo plazo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque, como les digo, la estrategia, el primer punto es llegar es definir cuál es el punto de llegada, a dónde queremos llegar, cuál va a ser nuestro punto final. Si no tiene una visión a largo plazo, no puede ver tan lejos. Si no tienes un telescopio, no puedes ver hacia dónde quieres llegar. Es como tratar de apuntar de llegar a la luna sin tener un telescopio para saber dónde vamos a aterrizar. Probablemente aterrices en un lugar que destruya la nave.
O sea, primero tienes que tener perfectamente definido el punto de aterrizaje y hacia dónde vas a llegar. Pero también es importante la visión a largo plazo porque es la que nos permite ver los desafíos que nos vamos a topar en el camino, ¿no? Estos desafíos que nos vamos a topar en el camino solo se pueden hacer con esa misma visión a largo plazo, ¿no? Segunda cualidad que creo que es necesaria en un estratega es un análisis agudo, una capacidad de análisis agudo. ¿Por qué? Porque y como repito lo mismo, hay una necesidad de comprender las complejidades del entorno. Los entornos no son sencillos, son multivariables. Y al ser multivariables, si no se consideran todas las variables que están presentes y todas las que han cambiado, hoy en día, por ejemplo, necesitamos tener un analista que sea capaz de entender los efectos inclusive que todavía estamos sufriendo, inclusive de cosas como fenómenos como la pandemia. La pandemia, claro que sigue afectando los resultados de las elecciones. Y sin embargo, si no vemos todos estos elementos multifactoriales, no se puede avanzar, ¿no? Tercer punto, necesita tener una flexibilidad y adaptabilidad, una mente abierta. Yo siempre he dicho que existen una gran variedad de inteligencias, pero tal vez la inteligencia más útil que existe hoy en día es una mente abierta. Y lo digo porque pienso como estratega. Y como estratega sé que sin una mente abierta, toda estrategia se va a colapsar eventualmente, porque se necesita esa flexibilidad y adaptabilidad. Esto me lleva directamente a lo que llamaría la cuarta cualidad de un estratega, que tiene que ser un pensamiento creativo. ¿Y qué quiero decir con un pensamiento creativo? Que tiene una estrategia que ya funciona en una ocasión, pues, pensémosla como un cohete. Utilizamos un arma que en ese momento o un cohete que funcionó, ya lo lanzamos, ya explotó, ya no es utilizable. Si la volvemos a utilizar, la gente ya la ve venir, el contrincante ya lo ve venir. Entonces, entre más disruptivos seamos, entre más capacidad tengamos de estar constantemente cambiando la estrategia por literalmente lo que el contrincante no ve venir, más capacidad tenemos de lograr nuestro objetivo. El pensamiento creativo es crítico. La gente piensa en los estrategas a veces como gente de mentalidad cerrada cuando tiene que ser exactamente lo opuesto. Un estratega tiene que estar pensando siempre fuera del paradigma, porque es la manera de justamente lograr tácticas que nadie venga a venir, ¿no? Tiene que tener un conocimiento profundo del contexto. Otro punto que es absolutamente crítico, la habilidad de comunicación. ¿Por qué? Porque una estrategia, en general, insisto a lo mismo, por definición es abstracta y de alguna forma se tiene que comunicar a todos los miembros del equipo justamente lo que queremos lograr y cómo lo queremos lograr. Sin una habilidad comunicativa profunda, esto no es posible de lograr. Y esto también significa que todo el equipo tiene que estar siempre en sincronía. Insisto, esto es un ecosistema que tiene que estar siempre siendo balanceado. Si uno de nuestros pilares se nos cae, lo tenemos que volver a integrar y lo tenemos que volver a balancear, porque si no, se nos va a caer la estrategia, ¿no? Tiene que tener la capacidad de tomar decisiones racionales. ¿Y por qué quiero decir decisiones racionales? Porque regreso a lo que les decía al principio. Demasiadas veces las decisiones se toman por sentido común, no por evidencias objetivas. ¿Cuántas veces asumimos que la gente piensa algo? Asumimos que la población es de tal forma y sin embargo no recurrimos a estudiar a esa población, a conocer esa población, a saber lo que de verdad quiere esa población. Podemos asumir que una población quiere mejores escuelas por definición, cuando a lo mejor lo que necesitan es agua, simple y sencillamente necesitan agua antes que nada. ¿Cuántos políticos tenemos que salen a prometer lo de siempre?
Es más, una de las grandes desconfianzas que hay sobre los políticos es el hecho de que siempre prometen lo mismo. ¿Por qué? Porque no conocen a la población, porque no hacen el estudio de conocer específicamente las causas y lo que cada población específicamente necesita, ¿no? Y al no conocerla, entonces se toman decisiones que no son racionales, sino son de sentido común, que si algo no tiene el sentido común es ser ni sentido ni común. Bueno, hay que tener una habilidad para delegar, porque como digo nuevamente, un estratega que toma que se toma las atribuciones de decidir todo, se le va a caer. ¿Por qué? Porque nadie obviamente tiene nadie es experto en todo. Y como digo, para que las tácticas, una estrategia tiene que ser dividida en un análisis de tácticas, una gran variedad de tácticas. Cada táctica debe ser ejercida por un experto en el tema, ¿no? Un equipo de filmación es un gran ejemplo de esto. El director puede ser el director, o por ejemplo, una orquesta sinfónica. El director puede tener una idea de lo que, de hacia dónde quiere que vaya la sinfonía o cómo quiere que sea la película. Pero si el fotógrafo no sabe fotografiar, si el sonidista no sabe hacer el sonido, si el violinista no sabe tocar el violín, no va a funcionar, no importa si la idea del director es correcta o no. O sea, tiene que saber delegar a cada persona tiene que tener la habilidad de comunicarle lo que quiere y luego delegarle las funciones al experto que lo sabe hacer lo mejor posible, ¿no? Tiene que tener resiliencia y perseverancia el estratega. ¿Por qué? Porque, insisto, no hay camino derecho, no existe tal cosa. En toda campaña va a haber un momento en el que la gente va, no, en toda mi experiencia de vida, nunca he tenido una campaña en la cual estemos siempre seguros, esto ya se ganó. Y lo digo porque pensemos también en las campañas que están sucediendo hoy en día. Por ejemplo, las presidenciales, en las cuales ya mucha gente da por hecho de que ya esto está decidido. Nada está decidido. Regreso al ejemplo de la campaña de Trump. Todo se daba ya la autopsia se estaba haciendo antes de que la elección sucediera y la elección se les volteó. Lo mismo sucede en toda campaña. En toda campaña va a haber un momento en el que uno va a decir, estamos perdiendo, las cosas no están funcionando, la estrategia no va bien o las tácticas se están colapsando, y hay que tener la resiliencia para decir, no, hay que volver a jalarlo y hay que regresarlo. ¿Por qué? Porque si nuestro objetivo lo tenemos claro, podemos volver a jalar el timón, aunque sea con todas las fuerzas del mundo, regresar el timón y aunque venga un tsunami encima, nos jaló 20 kilómetros fuera de nuestro rumbo, pero regresamos al rumbo, ¿no? La resiliencia es absolutamente crítica, y la perseverancia, ¿no? En el momento en el cual un equipo de estrategia se rinde, bueno, ahí se acabó, ¿no? Un punto del que se habla muy poco. Un estratega debe de ser ético. La ética es absolutamente crítica. Y al decir ética no estoy hablando de moral, estoy hablando de ética. Estoy hablando de la noción de que seamos responsables de las decisiones que tomemos y estemos conscientes de que el objetivo que estamos tomando es por el bien mayor. Esto puede sonar a lo mejor hasta utópico de alguna forma, pero en un sistema político, y es particularmente hoy en día que estamos, insisto, en una elección que tal vez decide el rumbo y la vida de la mayoría de nosotros, si estamos tomando decisiones por, por, por intereses totalmente personales, individualistas, se nos va a caer no solo la elección, se nos va a caer el país. Necesitamos estrategas cuyo principal pensamiento sea siempre ético. Desde el momento en que se defina el objetivo, esté consciente de las responsabilidades que implican sus decisiones.
porque esas decisiones van a cambiar la vida de mucha gente. Si no tenemos estrategas éticos, vamos a producir un país antiético, un país en un rumbo equivocado. De alguna forma, insisto, a lo mejor estoy siendo utópico, pero creo que un estratega que no está convencido de que su trabajo es principalmente llevar a buen puerto el barco, y el barco en este caso es el país, no tiene nada que hacer. En realidad es alguien es alguien a quien tenemos que reemplazar, ¿no? ¿Sí? Y bueno, finalmente, por la misma razón, una estratega, si algo debe tener, son habilidades de liderazgo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, dos puntos principales. Una, tiene que ser el líder de un equipo de campaña y de un equipo que va a armar toda una visión en un conflicto. Pero también aquí hay un juego que es interesante. Un estratega debe de ser el líder detrás del líder en muchas ocasiones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el estratega no debe de ser la persona que se coloca de frente, ni debe de ser el que todos volteen a ver. Final de cuentas, en una campaña, ¿quién es el centro de atención? Es el candidato, ¿sí? Y el candidato es la persona que debe de enfocar las atenciones. Pero el candidato no debe de saber cómo ganar la elección. El candidato debe de saber cómo gobernar. Un candidato no es un experto en estrategia de campaña. No tiene por qué serlo, no debería de ser. Si no, entonces debería dedicarse a hacer campañas, no a ser político. Pero el punto debe ser el líder que dirija al líder hacia el objetivo, ¿no? Entonces, de alguna forma, es una especie de figura que apoya el liderazgo del líder, pero al mismo tiempo tiene que ser la voz dentro del equipo, ¿no? Bueno, si quieren, lo que voy a hacer es hacer un pequeño resumen de cómo estamos de tiempo. 5 minutos. Voy a hacer entonces, en estos me dicen que quedan 5 minutos. Voy a hacer un pequeño, resumen de lo que yo considero los puntos principales ya de lo que es una estrategia específicamente electoral, la estrategia de una campaña electoral, ¿no? En primer lugar, los elementos claves de una estrategia electoral son, en primer lugar, insisto, la investigación y el análisis, la construcción, la inteligencia electoral, el conozco perfectamente quién es mi público, qué es lo que necesitan, sé quién es la gente de la calle, qué quieren, uno de los mejores estrategas con los que yo he trabajado decía, le aprendí mucho en una ocasión cuando me dijo, la gente no va a votar con utopías. La gente va a votar con la cartera. Si el día de la elección la cartera la trae vacía, va a votar de una forma. Si ese día la cartera la trae llena, va a votar de otra forma. Esa visión tan pragmática es muy importante entenderla para iniciar una estrategia electoral. Es decir, hay que conocer qué necesita la gente, cuáles son sus causas, cuáles son sus identidades. No va a votar igual una mujer que un hombre, no va a votar igual un regio que un setzal, un rarámuri que un chilango. No, cada quien tiene necesidades distintas. En una misma ciudad no va a votar igual una persona de una delegación que de otra delegación. Entonces, en ese sentido, hay que conocer a tu público, hay que hacer una investigación y un análisis profundo, ¿no? Pues el segundo punto es, tenemos un candidato en una elección, el posicionamiento del candidato. Y el posicionamiento se basa en encontrar cómo vamos a encontrar el diferenciador de nuestro candidato. ¿Qué hace que nuestro candidato vaya a ser
el que cumpla esas necesidades que la inteligencia nos dio. Tercer punto, hay que construir un mensaje completamente coherente. ¿Por qué? Porque si el mensaje es confuso, si el mensaje es demasiado vago, la gente pues no va a saber a qué responder. Lo vemos, por ejemplo, hoy con ciertos partidos que, por ejemplo, se anuncian diciendo, nosotros somos la opción joven, somos la opción moderna, somos la opción contemporánea. ¿Qué significa eso? Absolutamente nada. O sea, yo no sé qué va a hacer por mi vida. Yo no sé si mi familia va a tener que comer por el hecho de que escogí a la opción joven. No. Necesitamos un mensaje coherente y aterrizado, ¿no? Un punto muy importante. Hay que seleccionar los canales de comunicación. O sea, a final de cuentas, si vamos a lanzar un mensaje concreto, ese mensaje debe ser lanzado por la ruta concreta. Esto es algo que puede venir inclusive de la publicidad. O sea, a final de cuentas, no vamos a anunciar un auto de lujo en un canal que ve primordialmente una población que no puede pagar ese auto de lujo, ¿no? O al revés, no vamos a anunciar un producto de consumo popular en un medio que justamente es solamente para un público de nicho de lujo, ¿no? No vamos a anunciar mensajes obsoletos en medios juveniles, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos las redes sociales que nos dan la posibilidad de los medios tradicionales, al final de cuentas, funcionaban como cañonazos. Hoy en día podemos lanzar mensajes como láser. Y en ese sentido, ese mensaje de láser significa que tenemos que encontrar el medio específico para el mensaje específico, ¿sí? Y un punto que para mí es absolutamente crítico. Nuestro objetivo, a pesar de que la gente muchas veces piense eso, y regresamos al punto de la estrategia. Muchos estrategas inician una campaña pensando, el objetivo es, quiero conseguir muchos votos y ganar la elección. No, yo creo que ese es un objetivo terriblemente pobre, terriblemente, no sé, inclusive triste. Lo que queremos lograr en realidad es movilización, concientización y participación. Queremos crear militantes y conciencia política. Ese es el verdadero objetivo de una estrategia. Si una estrategia no va hacia la construcción de movilización, concientización y crear militancia política, no tenemos futuro. ¿Por qué? Porque entonces nuestro largo plazo nos sucede lo que nos está sucediendo en México. Nuestro largo plazo son 6 años. No podemos trabajar cuando nuestro largo plazo son 6 años. Los chinos hacen a veces proyectos cuyo largo plazo es a 100 o 200 años. Saben muy bien que ellos nunca van a llegar a ver el objetivo cumplido. No importa. El tener ese objetivo, esa línea de trabajo construida, les permite tácticas a corto plazo, mediano plazo, etcétera, perfectamente definidas y que a lo mejor ellos mismos no van a ir viendo los resultados, pero generacionalmente vemos cómo el país va direccionado en el camino correcto. Necesitamos una población que si está consciente políticamente, está activa y se convierte en militantes, van a empezar a actuar políticamente y se van a convertir, valga la redundancia, en los nuevos líderes que cuando nosotros no seamos los que hagamos las campañas, tenemos relevo. Con eso me gustaría cerrar. Gracias. Hola, muy buenos días. Soy Roberto Wong. He estado con ustedes en algunas de las... Soy secretario general del Instituto de Política y Gobernanza y he ido complementando algunos de los expositores para aterrizarlos respecto de las tareas que estamos ejecutando. Hemos tenido una excelente conferencia del doctor Ignacio Madrazo y voy a tomarles a ustedes unos 15, 20 minutos
para alinear temas de los que se estuvieron comentando hacia las actividades que corresponden a lo largo de los próximos días y meses. Tenemos aproximadamente 20 semanas para la elección y muy probablemente muchos de ustedes estarán participando a lo largo de estas semanas. Ustedes se han incorporado a Fuerza Rosa y seguramente desean saber, como ya lo comentamos en otro momento, dónde sus conocimientos, sus talentos, sus capacidades pueden ser mejor aprovechados. Yo quisiera en estos 20 minutos poner en la mente de ustedes algunos datos que son importantes como referencia para las estrategias de lo que nos estuvo hablando Ignacio. Vamos, si tienen ahí manera de apuntar, a un listado nominal de 100 millones de electores. Son 100 millones de clientes con los que tenemos que tratar. Son personas, son expectativas, son intereses, son vidas, son necesidades, son capacidades, ¿sí? Y eso es el público al cual va esta campaña. De esos 100 millones, o sea, alguien me diría, no, Roberto, son 98 y pico. Sí, sí, claro, son 98 que se parecen mucho a 100. 100 millones de electores. De esos van a votar probablemente 65 millones. O sea, una participación del orden del 65% en una elección polarizada es una muy buena participación. 65 millones de electores. El objetivo para ganar una elección en este momento, dada la polarización, sería obtener un mínimo de 35 millones de votos. Mínimo de 35 millones de votos que van a venir de múltiples segmentos de la población. ¿Qué es múltiples segmentos? Múltiples segmentos por ingreso, múltiples segmentos por educación, múltiples segmentos por educación, por cultura, en un país tan enormemente heterogéneo como es México. Entonces, una enorme tarea en el contexto de lo que Ignacio nos ha planteado es cómo vamos a identificar los intereses de estos segmentos. Ahora bien, yo he estado viendo las reflexiones de ustedes en la pantalla. A ver, no es una sola campaña, ¿sí? Vamos a 20,000 candidaturas. Y vamos, la candidatura de Xochitl es una de las 20,000, ¿sí? Es una de las 20,000 candidaturas. Entre otros datos, ¿sí?, que tenemos a la mano, es que esas candidaturas se van a presentar a elecciones federales y elecciones locales. Las elecciones federales son la Presidencia de la República, el Congreso, o sea, 500 diputados, 128 senadores, 1,000 y tantos diputados locales en prácticamente todos en las 32 entidades federativas del país antes de llegar. Eso es lo federal. Lo local son 9 gobernaturas, son 31 congresos federales, congresos locales, y son cerca de 2,000 elecciones de ayuntamientos. Y abajo de las elecciones de ayuntamientos están los cabildos. Los cabildos están integrados por cerca de 14,500 regidores. Por eso llegamos a los 20,000. Son esos cabildos con aproximadamente 20,000 regidores, son distribuidos en 31 entidades federativas del país. Ahora, un dato importante para ustedes es que van a ser entonces de 5 a 6 elecciones encimadas sobre la misma sección electoral. Entonces, decía, son 20,000 candidaturas que van a estar desarrollándose en 70,000
secciones electorales. Una sección electoral es el territorio, ¿sí? Un territorio de entre aproximadamente 500 electores y 3,000 electores. Es una definición geográfica electoral que realiza el INE para acomodar ahí, en ese concepto de sección electoral, las casillas, que es a donde uno va a votar. Cada sección electoral, dependiendo de su tamaño, tiene aproximadamente entre una, si es una sección muy chica, 500 electores, o 3 o 4 casillas, ¿sí? Entre una y 4 casillas. ¿Y por qué? Porque en el diseño teórico de la cantidad de casillas, el dato que tenemos como referencia de diseño es un elector vota por minuto. Y la elección se desarrolla en 10 horas, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, teóricamente, si uno vota por minuto, votan 600 electores por casilla. Y si yo tengo 1,800 electores en una sección, entonces necesito 3 casillas. Es decir, traigo 2,000 electores por sección, necesito cada 4 casillas. Es algo que es importante que ustedes conozcan. Entonces, repito, traemos 20,000 candidaturas a acomodarse en 70,000 secciones, en aproximadamente 150,000 casillas para captar aproximadamente 65 millones de votos y traemos de 5 a 6 elecciones. Bueno, déjeme seguir adelante entonces. Destacaría de lo que nos dijo Ignacio algunos elementos relevantes para la definición de la estrategia, porque he estado viendo que ustedes preguntan quién es el estratega de Xochitl. Mi planteamiento es que este tema no es la estrategia de Xochitl, es la estrategia del frente para las 20,000 candidaturas. ¿Por qué? Porque la candidatura de Xochitl es la de hasta arriba, es la de la presidencia, pero antes hay que ganar las presidencias municipales. Encima de las presidencias municipales hay que ganar las diputaciones locales. Arriba de las diputaciones locales hay que ganar las diputaciones federales. Arriba de las diputaciones federales hay que ganar las senadurías, ¿sí? Y arriba de las senadurías hay que ganar las gobernaturas y luego hay que ganar la presidencia de la República. Entonces, esto hace mucho más complejo el proceso. O sea, no estamos hablando de temas triviales, estamos hablando de temas sumamente complejos. ¿Sí? Armar la estrategia no es la estrategia solo de Xochitl. Xochitl no va sola, va en el marco de un concepto completo y de todo un contexto. Uno no, múltiples contextos, porque cada sección electoral tiene un conjunto de características que lo hacen diferente. ¿Sí? No es lo mismo las secciones electorales urbanas metropolitanas del centro de la Ciudad de México que las secciones urbanas metropolitanas de los municipios del Estado de México, ni las secciones urbanas de Veracruz o las secciones rurales de Veracruz o las de Chiapas o las de Jalisco, etcétera. En cada territorio, en cada sección electoral, encontramos población con características diferentes. ¿Y eso qué quiere decir? Con intereses diferentes. Entonces, la clave aquí, desde nuestra perspectiva, es tener los instrumentos para entender los intereses de las personas. En la plática que di, les dije, a ver, hay dos maneras, o ha habido históricamente dos maneras de abordar esto para fines de la definición estratégica. Una es la compra clientelar del voto. Ese fue el modelo histórico del PRI a lo largo de aproximadamente 50, 60 años. Y todos los partidos lo copiaron, todos. El PRI lo pudo hacer porque ejercía el gobierno. Por eso lo pudo hacer. La estrategia era la compra clientelar del voto. Luego, a partir del 2000, con la llegada de Fox
La estrategia se centró en el marketing político. ¿Qué quería decir? El uso de la publicidad en la radio y en la televisión para establecer contacto con la población. Pero fíjese que ninguno de los dos consideraba como elemento determinante el entendimiento de las necesidades de la sociedad. Era de aquí para allá, o sea, del partido hacia el elector en una y en otra versión. En uno, dándole prebendas, en el otro, dándole contenido publicitario. Esos siguen siendo los dos grandes mecanismos estratégicos de lo hoy. La propuesta con el cambio tecnológico es, a ver, volteemos esto. Vámonos por entender a la sociedad y sus capacidades. Primero, si yo puedo ser capaz de entender las capacidades de la sociedad, entonces puedo entender sus necesidades. Y si entiendo sus necesidades, puedo entender sus causas, o sea, lo que lo mueve. Y puedo entonces generar los compromisos. ¿De quién? De toda la estructura que va a ir a la elección. Porque si voy a ir a la elección con presidentes municipales, tengo que modificar el modelo de gobernanza local. ¿Por qué? Porque en el modelo de gobernanza local, el 80% del recurso lo gasta la federación y el 20% lo gastan los municipios. O sea, no hay dinero en los municipios para cubrir las expectativas de la población. No hay. Y entonces, mientras que el ayuntamiento no tiene dinero para el alumbrado público, hay un señor que decide invertir 500,000 millones en una refinería. Un señor define invertir 500,000 millones, que es más de lo que gastan todos los municipios del país. Empezar todo el conjunto de servicios. Entonces, hay que revisar esto de conjunto. Y la información que hay que darle a la población no es la de una cartelera o de una barda o de un spot en Facebook con puras generalidades. Lo que hay que contactar con estas campañas es el contenido de información para que la campaña se convierta en un ejercicio de toma de conciencia de la población, del ciudadano, acerca de lo que está en juego. Lo que está en juego no es un eslogan, lo que está en juego no es un escaparate, lo que está en juego no es una fake news o una posverdad. Lo que está en juego es el futuro de cada uno de los que están votando. Y eso implica un desarrollo de capacidades políticas en la propia población. Entonces, la estrategia en este momento, el planteamiento estratégico, es que la campaña que va por en medio de entre Morena y MC sea una campaña de verdades, no de mentiras, de compromisos, no de expectativas falsas, de metas en donde el ciudadano hoy empoderado por el cambio tecnológico esté en condiciones de participar, porque el valor más grande del país contra lo que dice un señor, que son sus recursos naturales, yo afirmo, el valor más importante del país está en el talento de su gente. Y en la estrategia tiene que estar la movilización del talento de la gente. Ese es el mundo de hoy. Cuando me dicen Trump iba a ganar, sí, claro, porque Trump representaba la parte central de los Estados Unidos, que es el norteamericano, excluido de los procesos de modernización del mundo, y que cuantitativamente representa tanto ciudadanos como los de las orillas de los Estados Unidos. La parte moderna de los Estados Unidos está en los estados que colindan con el Pacífico, o sea, Washington, California, y la parte moderna, la otra parte moderna tiene que ver con los estados del este, desde Nueva York hasta Florida, pues son los estados modernos los que estaban con las reformas demócratas y son los estados del centro, los rezagados, los que están con el tema de Trump. O sea, hay una razón del comportamiento de los ciudadanos, hay una
gran racionalidad. Ahí sí coincido con ese señor de las mañaneras cuando dice, el pueblo no es tonto, ¿eh? El pueblo sabe lo que quiere. E Ignacio Madrazo dice, el elector vota con la cartera. Claro, porque el elector finalmente lo que quiere es mejorar sus condiciones. Entonces, la estrategia debe de considerar eso. Entonces, regreso a Ignacio. La estrategia es el factor Ignacio, que a su vez es Joseph Napolitan y que es el estratega, el consultor estratega, padre de la consultoría política en los Estados Unidos. La estrategia es el factor individual más importante en una campaña. Es de lo que estamos hablando. Si esto está claro, entonces todo lo demás viene en consecuencia. Dice también, les recomiendo, los que accesen a todos están en Google, que busquen un documento que se llama Las 100 cosas que he aprendido en los 30 años como asesor de campañas. Búsquela en Google, es Joseph Napolitan, y denle un vistazo, porque lo vamos a necesitar esto para las siguientes conversaciones que tengo. Ok, revisando eso, dice Napolitan, uno de sus 100 temas, dominar el medio dominante. Hoy el medio dominante es la tecnología de Internet. La campaña, como parte de su estrategia, debe de considerar dominar el medio dominante. Y es lo que estamos haciendo, ¿sí? Intentando construir una estrategia que articule, a su vez, las 20,000 candidaturas en las 70,000 secciones para que se desplieguen las 150,000 casillas. Ahí, en esta conceptualización, el Instituto de Política y Gobernanza está trabajando independientemente de las marcas partidistas en un proyecto de desarrollo político para el país, en donde sí se considera centralmente la participación del talento de la sociedad, más allá de los límites de las marcas y de los liderazgos de las marcas partidistas. Estamos trabajando en 7 temas y en algunos de ellos los vamos a invitar y convocar a ustedes. El primero de ellos es la estrategia consultiva de innovación y competitividad para el mundo de hoy. Ese es un trabajo de fondo en el que está participando Ignacio. El segundo es, si hay una estrategia, preparemos a candidatos y campañas para esta estrategia de alta competitividad. Preparémoslos. No es un asunto de ocurrencia. No es un asunto que mi compadre me dijo que por qué no le hacía así, o que mi señora opina, o mi marido cree, o mi mamá opinó, ya vino y me dijo. No, es un tema complejo porque cada distrito electoral federal considera, por ejemplo, la participación de aproximadamente 300,000 electores. Y cada elector es diferente. Y para cada elector necesitamos poder establecer una vinculación que esté alineada a los intereses del elector. Y para eso entonces tengo que entender el perfilamiento de los electores, que ya les decía, son diferentes en cada tipo de distrito. Ok. Entonces, hay que preparar a los candidatos para las campañas, con conceptos, metodologías e instrumentos. Tercero, hay que instrumentar las campañas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este análisis de precisión de las características de los electores incluye un análisis de inteligencia artificial para poder bajar a la precisión de cada uno de los 100 millones de electores y hablar en el lenguaje y en los intereses de los 100 millones de electores. Entonces, instrumentación de campañas, sí. Levantamiento de directorios, sí. Levantamiento de simpatizantes, sí. Todo esto que ya es parte de un mundo, de una democracia en tiempo real. O sea, tiempo real, tecnología, Joseph Napolitan, dominar el medio no dominante. El que gane o el que puede ganar no solo es el que ha sido comprado su voto a través de programas sociales. Sí, es una manera de hacerlo,
comprar su voto a través de programas sociales. Es el más viejo modelo político del país, hecho ahora eficientemente, porque ya lo que se da no son programas, sino se da dinero. Y hay votos que cuestan 1,000 pesos y votos que cuestan 100,000 o 200,000 pesos, dependiendo de las características de los programas sociales. Ese es un enfoque. Pero en ese enfoque no consideramos la participación del talento de la sociedad. En el otro extremo de lo que estamos viendo en la política, hay un enfoque eminentemente publicitario. Ustedes escuchan la irrupción de Samuel y Marianita en las campañas electorales, con un enfoque eminentemente publicitario. Y cuando ustedes preguntan, oye, y además de los spots, y además de los tenis, ¿qué otra cosa había? Se dan cuenta que no había nada, pura publicidad. ¿Y con eso vamos a resolver las complejidades del país? Pues no, pero esa es la oferta. Entonces, ante eso, ¿qué tiene que venir como oferta? Algo que integre las capacidades y el talento de la sociedad. Es lo que está pendiente y es lo que este conglomerado de candidaturas deberá poner en la mesa. Entonces, repito, instrumentación de campañas. Y hay algo muy importante que vamos a empezar a ver, y por eso intervine ahorita, a partir del 6 de enero en la siguiente sesión. Vamos a proponer un modelo de campañas concurrentes que permitan agrupar a las 20,000 candidaturas. Este modelo de campañas concurrentes es, en principio, por distrito electoral federal. Son 300 distritos electorales federales de mayoría. Esa es una organización más geográfica, más o menos homogénea a nivel nacional en cuanto a cantidad de electores, pero totalmente diferenciada en términos de perfiles sociodemográficos. Un distrito electoral de Oaxaca es radicalmente diferente de un distrito electoral de la Ciudad de México. Sus perfiles culturales, académicos, de ingresos, de intereses, etcétera, son radicalmente diferentes. Entonces, es posible articular a nivel de distrito electoral federal las características de la población de los 300,000 electores aproximadamente que hay en cada distrito. Yo digo sí, sí se puede. ¿Y eso qué implica? Articular campañas de presidentes municipales, aproximadamente 10 por distrito electoral federal. Articular las campañas de los diputados locales, entre 2 y 3 por distrito electoral federal. Articular la campaña con el diputado federal, candidato a diputado federal, que puede ser hombre o puede ser mujer, porque por definición en este momento traemos la mitad de las campañas con hombres y la mitad de las campañas con mujeres. Evidentemente los intereses que representa un hombre en campaña son diferentes hoy ya de los intereses que representa una mujer en campaña. Se articula eso. Articular la parte proporcional correspondiente a la campaña de senador, que son de cobertura estatal y que se pueden distribuir por distritos federales, la de gobernadores en los 9 que vienen como candidatos y finalmente, arriba, la campaña de la candidata a la presidencia. Y la candidata a la presidencia, ¿cuántos votos necesita? Necesita 35 millones de votos. Es un número muy grande, sí, es mío. AMLO, ¿cuántos tuvo? Tuvo 30. ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, a propósito de lo que preguntaban ustedes, ¿hay una estrategia? Sí, sí la hay. La estamos definiendo para todas las candidaturas, no solo una, porque nuestro planteamiento es que la candidatura de Xóchitl va a flotar por encima de todo este universo de candidaturas y campañas del 24. Entonces, el tema del programa de campañas concurrentes es muy importante. Y ahí pensamos que Fuerza Rosa puede jugar un papel también muy importante, representando en la mesa de la estrategia de las campañas concurrentes a la sociedad. O sea, ¿quiénes van a concurrir a la campaña concurrente? Los candidatos que les estoy comentando, las 3 marcas partidistas que están concurriendo al frente, que es PRI, PAN y PRD, y la sociedad que representan ustedes. Pero tienen que ir con contenido, con definición,
con información, con plataformas de datos, de lo que estamos hablando. Y de eso estaremos entonces tocándolo a partir de la semana del 6. Tendrá que haber una diferenciación de campaña de género, que no la hay, porque por acción afirmativa se decidió que la mitad de las campañas son de hombres y la mitad son de mujeres, pero si ustedes hoy me preguntan qué hace diferente una campaña de hombre y una campaña de mujer, nada, porque si no hay estrategas generales, menos estrategas de género, entonces no la hay, entonces hay que trabajar en eso. Hay que generar un fenómeno de comunicación, de información y comunicación política. Ese es el número 6 de lo que les estoy describiendo, que permita que todos estén articulados en un mismo contenido de información alrededor de los temas que son relevantes para la sociedad, no para los políticos. Sí, cuando alguien dice, oye, la barda sirve, pues sí, oye, aporta votos, pues no, pero crea ambiente. Ah, bueno, pues entonces pongan las bardas, pues pongan las bardas. Pero si no conecto con los intereses de la gente, esa barda no me representa votos. Oye, ¿la cartelera representa votos? No, la cartelera representa posicionamiento. Top of mind, dicen los publicistas, o sea, nivel de conocimiento de la marca o del candidato, y nada más. Pero como diría un publicista de Coca-Cola, a ver, la cartelera de Coca-Cola está muy bien, permite conocer el producto, y si quieren me lo ponen con una muchacha muy guapa por un lado, o el que vende baterías de coche pone otra muchacha muy guapa por ponerla enseguida. Pero yo no sé y me venden que la Coca-Cola refresca. Si todo eso está muy bien, es posicionamiento, pero si no hay Coca-Cola en el Oxxo, o no hay Coca-Cola en el abarrote, o no hay Coca-Cola, como dicen ellos, a 100 metros de distancia de donde yo empiezo a tener sed, de nada sirvió la publicidad. Aquí es lo mismo. Si puedo tener la expectativa de una marca, le hace partido, o de un candidato que me parece atractivo, correcto, pero si no sé algo más de eso que conecte conmigo, de nada sirvió. ¿Sí? Entonces, esto es un tema, repito, complejo y de profesionales. No es un tema que se puede o debe de resolver con 90% de lealtad y 10% de conocimiento, dejándole a una sola persona que piense por todos. No, eso no es el mundo del siglo XXI. El mundo del siglo XXI es el de una sociedad compleja, participativa, en tiempo real, construyendo entre todos modelos y soluciones de gobernanza que requerimos. Los que quieren ser políticos tienen que entender que su tarea principal como políticos no son las relaciones públicas. No, es diseñar políticas públicas en todos los campos en los que debe de participar la sociedad. Y para eso se requiere conocimiento, no solo lealtad. Sí, se requiere conocimiento. Entonces, por eso vamos a compartir información, para que nos involucremos en eso y maduremos como sociedad. Esta elección del 24 es una gran oportunidad de madurar como sociedad y darle un vuelco al tema del rezago de los partidos políticos. Sí, la sociedad está molesta con los partidos porque no le representan solución. Por eso busca la sociedad. Pero si la sociedad tampoco tiene las capacidades, entonces se genera una enorme frustración. En eso estamos. Y entonces casi cualquiera puede ofrecer lo que no va a cumplir. Y la sociedad le apuesta a eso. Vean la experiencia de Argentina en este momento o vean la experiencia de los Estados Unidos. En la frustración de la sociedad le apuesta a lo que se le pone enfrente y acaba generando mucha frustración por la incapacidad de los políticos. La que sigue, 7, una red de apoyo a la competitividad de las campañas. Eso es lo siguiente que ofrece el instituto. ¿Por qué? Porque desplazadas todas las campañas en el territorio y las 300 territorios y 20,000 candidaturas, además de tener que ver con compartir información, tiene que ver con atender coyunturas, porque se está
en una contienda, ya en la campaña, y aparecen un conjunto enorme de imponderables que hay que considerar para reaccionar en función de ellos. Y finalmente, atrás de todo esto hay una enorme proveeduría de servicios que van desde el que diseña el spot, el que vende los espacios de redes, el que está construyendo materiales utilitarios, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver qué de esto sí sirve y qué no sirve. ¿Por qué? Porque también hay una enorme mitología. Alrededor de esto se han construido una enorme cantidad de mitos, de cosas que se hacen. Una parte importante de las cosas que se hacen no tiene efecto en términos del comportamiento del elector. Y cierro esta parte que me tocó a mí diciéndoles, a ver, el objetivo central de esto es, y lo apuntaba Ignacio, hacer que el elector tome conciencia del valor de su voto. Y el valor de su voto no se resuelve con un spot, no se resuelve solo con un candidato. El valor de su voto tiene que ver con sus intereses, sus expectativas, sus necesidades y los compromisos de los candidatos y la agenda a través de la cual se van a atender los compromisos de los candidatos. Si en el sistema de salud se destruyó el Seguro Popular y 50 millones de ciudadanos lo perdieron, esos 50 millones de ciudadanos van a demandar que nuevamente se instale. ¿Por qué? Porque la salud como Dinamarca no llegó. Y si no llegó, y no llegó el medicamento, y no llegó la atención de primer contacto, y no llegó la atención de segundo contacto, y no hay recursos para que la familia pague un riesgo de enfermedad, la familia tiene que ser atendida. Y entonces la familia tiene que votar porque le regrese lo que le quitaron. Más allá de las expectativas, de los fake news, de la posverdad y todo eso que le vendieron, que al final generó una enorme frustración, tiene que regresar por lo menos lo que tenía y de ahí para adelante. Entonces, en eso estaremos trabajando los próximos días. Gracias. Muchas gracias a la brillante exposición de los conceptos de estrategia y tácticas de los procesos electorales que nos dio el licenciado Madrazo, así como la importancia de nuestra participación en los procesos electorales de todo el ámbito federal y estatal, municipal, que nos expuso el licenciado Roberto Gómez. Dada la premura del tiempo que ya no nos está alcanzando para no rebasar los tiempos establecidos, las preguntas se las pasaremos al licenciado Madrazo y serán respuestas en la misma plataforma. Son preguntas que versan sobre la necesidad de tener una estrategia y qué tácticas se utilizarían a nivel de ciudadanos y a nivel de grupos que participan en el proceso electoral. Entonces, a nombre del Instituto de Política y Gobernanza, les agradecemos su asistencia a esta cuarta sesión, invitándolos a nuestra próxima sesión, que será la quinta, el 6 de enero. Asimismo, el Instituto les desea que tengan muchas alegrías, mucha salud y bienestar en estas fiestas decembrinas. Buenas tardes, muchas gracias.